Ya, chiquillos, hoy día vamos a tener la clase de gravedad y movimiento vertical. Es la tercera que tenemos del módulo de mecánica. Junto con Felipe Becerante vamos a hacer esta clase y se viene bastante buena. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? O sea, no objetivos, como la planificación de la clase. Primero vamos a ver lo que es gravedad, entender bien ese concepto. Después el movimiento vertical, tanto caída libre como el lanzamiento vertical, y qué es ese, dependiendo como otras cosas que tiene. Los conceptos que hay y muy importante también los gráficos. Como les he mencionado en las clases pasadas, gráficos en MRU y en cinemática es muy importante, ya que sepan interpretar un gráfico. ¿Ya? Acuérdense que siempre cuando uno ve un gráfico tiene que ver primero el título, después tiene que ver los ejes y después uno puede ver recién cuál es la forma. ¿Ya? Primero tiene que ver primero el título y qué significa cada eje y las unidades de eso. ¿Ya? Entonces, le puse esto porque generalmente uno piensa en gravedad y la cabeza a ustedes se les rompe, como que lo ven muy complicado, pero la verdad es que como casi todo lo que es mecánica en PSU es muy entendible, ¿ya? Así que vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. ¿Ya? Son conceptos que son bien fáciles y puse yo hartos videos para que se entienda y para que les quede más o menos claro. ¿Ya? Eh, lo que es gravedad igual es más complicado, pero en PSU acuérdense que todo se hace más simple, así que no hay, por ejemplo, un valor del aire. ¿Ya? O sea, el aire y el roce con el aire se omite. ¿Ya? Así que la verdad es que es un movimiento bastante simplificado. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué va a hacer la gravedad? Es una fuerza, ¿ya? Con la que los cuerpos se atraen. La gravedad tiene eh, no se sabe muy bien todavía por qué se produce. Supuestamente hay partículas elementales que están presentes y tiene una v que es cercana a la luz, o la velocidad de la luz. ¿Ya? Básicamente todo cuerpo que tenga una masa posee una gravedad sobre otro. ¿Ya? O sea, va a producir una fuerza de atracción sobre otro. ¿Ya? Mientras más masivo sea el cuerpo, más gravedad este va a tener. ¿Ya? O sea, más fuerza va a ejercer sobre su entorno. Entonces, ustedes podrán haber ya conocido este experimento de Galilei, que es que lanzó una bala más grande y una bala más pequeña, ya una obviamente con más masa que otra, de la Torre de Pisa, no sé si lo conocen, que es un experimento que es culturalmente bien conocido, y que ahí se enteró que las dos en verdad él pensaba que una es más pesada que otra, así que la que está más pesada tiene más gravedad y va a caer más fuerte o más rápido, y la verdad es que las dos caen a la misma velocidad, ¿ya? Ya, este experimento, la verdad es que él no lo hizo, ya, fue en ese año, eh, y fue inventado. Ya quizás él lo planteó, pero la verdad es que nunca lo logró materializar. Ya no hay evidencia que se haya realizado. ¿Sí? Eso él lo teorizó y los postulados que él tuvo están correctos, ¿ya? Dado que efectivamente los cuerpos con distinta masa, ¿ya? Caen con la misma v y aceleración, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo va a ser el mismo. Cuando se puede desprender que la gravedad o la velocidad que tiene un cuerpo al caer no depende de su masa, ¿ya? Ahora, sí depende, por ejemplo, de su forma, sí depende del roce con el aire, pero son cosas que en PSU se omiten, ¿ya? Así que la masa, al experimentar una caída libre en este caso, no es un parámetro a considerar, ¿ya? Eso. Y de nuevo, no consideró el aire, ya, bueno, el roce con este. Así que le gustaba la EPSU. O sea, acá hay un video que es de Neil Armstrong, creo, cuando estaba en la Luna, y lo que él hizo fue lo que planteaba este hombre de Galileo, que fue básicamente despreciar el aire y tomó creo que una bala y una pluma, ¿ya? Y como no hay roce con el aire, ambos van a caer exactamente al mismo tiempo, a la misma velocidad, fíjense. No sé si se escucha, creo que no se escucha. A ver, una función, convertir sonido. Ahí sí. Ya. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than
thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. At the same time. ¿Qué les parece? Un martillo y una pluma. Caen exactamente, fíjense, al mismo tiempo. Ya que no hay roce, ¿sí? La pluma claramente se sabe que caería como más o menos así, pero esto también nos confirma que el hombre fue a la luna. ¿Ya? Así que muy importante eso a considerar, ¿ya? Entonces, el que sí hizo un experimento y estimó más o menos cuánto era la gravedad fue este compadre que se llama Giovanni Battista Riccioli. Tengo mal mi puntero, ahí sí. ¿Ya? Hizo el experimento en 1644, ya después de Cristo. Hizo como 50 años después de Galileo, que lo hizo en 1598 parece. En la famosa, nunca la he escuchado, Torre Asinelli de Bolonia, Italia. Entonces el experimento de torre de casi 100 metros, 97,6 metros de altura, logró medir la sección de gravedad de forma directa, ¿ya? Y muy cercana a la real. No sé si se acuerdan cuánto vale la G en la Tierra. ¿Alguien me puede decir cuánto se sabe que vale? 9,8. Bien. Entonces él obtuvo un valor de 9,6 metros por segundo al cuadrado, sin uso de calculadora, sin uso de cronómetro, sin computadores, para que se imaginen lo seco que era este gallo. Un valor increíblemente bueno para la época, un error menor al de 5%. Cállense. Y nadie lo conoce. Entonces, Riccioli no solo verificó las leyes de Galileo por la caída de los cuerpos, sino que también estudió cómo frenan la caída del rozamiento del aire y calculó una proporcionalidad. O sea, dijo, si hay tanta densidad de atmósfera, ¿ya? O hay tanto viento, o por ejemplo, según la fuerza, o sea, según la forma del cuerpo, cómo eso va a cambiar la caída o el tiempo, ¿ya? Y generó ciertas curvas, por ejemplo, ¿ya? Así que este tipo, muy, muy seco, ¿ya? Esto, por si acaso, no entra el PSU, pero como les dije en el comienzo, me encanta que sepan más cosas, no solamente de PSU, porque esto ya lo saben como una cuestión freak, ¿ya? No fue don Galileo que hizo el experimento de la Torre de Pisa, sino que fue este compadre, Giovanni Battista Riccioli. Ya. Same time. Un experimento en el cual vamos a dejar caer una bala y plumas, ¿ya? Esto es con presencia del aire, ¿ya? Y ustedes ya saben qué va a pasar. Same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. O sea, acá dijo el compadre que gracias al aire, ¿ya? Y lo que produce con el roce, a la resistencia con el aire, hace que la forma de las plumas, ¿ya? Nos vaya a hacer que caiga más lento, ¿ya? Ahora, lo que ellos van a hacer ahora es, en esta cámara súper producida, es extraer todo el aire, generar un ambiente de vacío, ¿ya? Para simular lo que pasaría, por ejemplo, en la Luna, que en la Luna no hay atmósfera. Y fíjense lo que va a pasar ahora. One, release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. I'll let the folks Exactly see the that. same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. ¿Ya? ¿Le gustó? Dígame que sí. Ya, entonces en este caso,
va a ser lo mismo que con la Luna, no hay roce. Alguien comentó ahí que no hay aceleración. No, po, acá hay aceleración, ya es de 9,8. Sí, lo que pasa es que no hay roce con el aire. Entonces, la bala cae exactamente con el mismo tiempo, ¿ya? Solamente que ahora las plumas, que antes sufrían un roce que hacía que se detuviera esta velocidad, ahora no va a ser influenciado por el roce y va a caer a la misma velocidad que la bala, ¿ya? Eso. Acá sí hay aceleración, por si acaso. Repito, lo que no hay es la fuerza que se opone al movimiento, que es la de roce. Ustedes la van a ver en una clase más adelante, ¿ya? ¿Le gustó? ¿Seguimos? ¿Alguna duda hasta acá? Creo que me queda un video más, así que atentos. A mí me gusta poner hartos videos y que no sea todo tan plano. Ya. Entonces, acá lo que es la gravedad, si lo identificamos nosotros en un plano bidimensional, como sale ahí la Tierra que está hundida, es una perturbación, se produce una perturbación del espacio-tiempo, ¿ya? En el cual ustedes pueden ver que la Tierra va a curvarlo, ¿ya? Y va a producir básicamente que cualquier cuerpo que se acerque a la Tierra va a ser llevado a que se acerque a esta, ¿ya? Mientras más masivo sea el cuerpo, más va a perturbar el espacio-tiempo y más lo va a hundir, por así decirlo. Ahora, si pudiéramos con un plano 3D, no va a ser como que se hunda, sino que va a ser como que todo se junta. Es más extraño, pero esta forma de verlo en 2 dimensiones es bastante conocida, que básicamente genera una depresión, ¿ya? De nuevo, si es más masivo el cuerpo, más se va a deprimir este espacio-tiempo. Entonces, el valor de la G, o fuerza, o la aceleración de gravedad en la Tierra, está en directa relación de cómo sea la masa, ¿ya? La Tierra tiene más masa que Venus, tiene más masa que Marte, tiene más masa que Mercurio, así que va a ser más alta, de 9,8, ¿ya? Júpiter tiene más masa que la Tierra, así que va a ser, fíjense, de 23. Ahora, Saturno tiene más masa que la Tierra. ¿Por qué entonces no tiene más G que la Tierra? Y eso tiene que ver con que Saturno es un país, o sea, es un planeta que es poco denso, ¿ya? Es un gigante gaseoso, entonces va a estar muy esparcida. Entonces, en la superficie, entre comillas, de Saturno, no va a ser tanta la fuerza con que lo atrae desde el centro, ¿ya? No sé, pues como si ustedes se pusieran en la Tierra, en las capas de la, no sé, pues, en la termósfera, ¿ya? Ahí ustedes sentirían menos G porque están más lejos del núcleo. En Saturno pasa más o menos eso, o sea, las capas más superficiales de Saturno están tan lejos del núcleo que hay menos G, ¿ya? Pero en Saturno hay más masa. Como les digo, lo que pasa ahí es que la superficie está muy lejos del núcleo, ¿ya? Y no hay superficie como tal, porque es un gigante gaseoso, ¿ya? En cambio, en Júpiter, también un gigante gaseoso, pero está todo es un planeta más denso, ¿ya? A pesar de que es un tamaño bien cercano al de Saturno, es mucho más denso, ¿ya? Y por eso que es tan masivo. G es aceleración de gravedad. Si tú vas a Venus, ¿caerías un poquito más lento que la Tierra? Sí. Y también si tú vas a Venus, pesarías menos, ¿ya? El peso tiene que ver con la aceleración de gravedad de cada planeta. Si yo, ejemplo, acá en la Tierra, peso 100 kilos, o mejor dicho, en newtons se hace, pero también se puede convertir a kilos. Ya, si yo pesara acá 100 kilos, cosa que no lo hago, peso 73 creo, si pesara 100, en Júpiter pesaría como, no sé, a ver, como de 250, ya, por ahí. Entonces, y en Venus pesaría más o menos como unos 93, 94, ¿sí? El agujero negro es una región infinita. Sí, ahí se supone que hay gravedad infinita, ¿ya? Pero mejor no confundirnos con esos conceptos, porque no se sabe mucho de agujeros negros. Pero bien. Ya, entonces, masa, entre comillas, igual a gravedad, lo que me refiero ahí con que mientras más masa tenga un cuerpo, más gravedad este va a ejercer. ¿Ya? No es que un cuerpo tenga gravedad, es que un cuerpo ejerce gravedad sobre otros. Entre más masivo el objeto, más gravedad este posee. Su gravedad terrestre, como ya les conté, es de 9,78, pero se aproxima a 9,8, ¿ya? Para efectos PSU o a 10, ya depende. Ustedes le pueden decir así como, considere G como 10. Generalmente se considera G como 10, ¿ya? Y siempre va a ser vertical y hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Siempre.
De lo mismo si es que, por ejemplo, estoy en un plano inclinado, ya así, la gravedad va a ser siempre hacia abajo. No va a ser así, va a ser siempre hacia abajo, ¿ya? Apuntando hacia el centro de la Tierra, hacia el núcleo, ¿ya? Unos pasajes para Venus, voy. Ya. Gravedad, tienen que sabérselo, es de 9,78 y es un promedio, ¿ya? Hay zonas en la Tierra donde hay más gravedad y otras donde hay menos, pero no varía tanto en la superficie, ya se aproxima a 9,78, 9,8. Si se fijan ustedes ahí, el punto amarillo sería el Sol y el punto celeste sería la Tierra, ¿ya? Los que van a estar en la mención pues van a ver esto, que es el movimiento circular uniforme. Acá actúan dos fuerzas, ¿ya? O sea, o dos elementos. Uno va a ser la gravedad con la que atrae el Sol a la Tierra, ¿ya? Que está por la flecha negra, y la otra va a ser esa flecha roja, que va a ser la velocidad lineal que tiene la Tierra, ¿ya? Con esto no lo quiero confundir mucho, pero para que sepan más o menos, si yo sacara la fuerza de gravedad, ya la que lleva hacia el centro del Sol, básicamente la Tierra, en vez de ser una órbita circular, seguiría su camino lineal, ¿ya? Y escaparía del sistema solar, celular. Hay que ver. Eso. Para que sepan que si el Sol desapareciera, ya no estaríamos en una órbita, sino que seguiríamos solamente el componente que nos queda, que sería el de la velocidad lineal. Ahí ustedes pueden ver cómo varía la gravedad en la superficie de la Tierra, ¿ya? Donde más oscuro, nada que ver, donde más hacia los colores más fríos, más azules, hay menos gravedad, ¿ya? Por ejemplo, en el océano. ¿Por qué en el océano? Ya, está bien. La superficie del océano está más cerca del núcleo, ¿ya? Pero hay menos masa, ¿se fijan? Que, por ejemplo, en los Andes o en los Himalayas, donde está el Everest, por ejemplo, están más lejos del núcleo, pero tienes tú más tierra que está como desde el centro hasta tus pies, ¿ya? Porque tienes tú hasta la corteza y después tienes tú, por ejemplo, el manso cerro, ¿sí? Entonces ahí vas a ver más masa que está en tus pies. Entonces la gravedad va a variar básicamente en el punto en que estés tú de la Tierra, pero no va a variar mucho, ya es imperceptible básicamente, ¿sí? Así que era eso, para que ustedes entiendan que es un promedio, ¿ya? No es igual en todos los puntos de la Tierra. Ya, ahora le cedo la palabra a Felipe. No sé si les queda alguna duda con esta introducción. ¿Aló? ¿Todo clarísimo? Porque ahora empezamos con la materia dura. Ya, perfecto. Dale, Pipe, puedes dejar de compartir entonces. Mira, en 53 segundos. Oh, pero yo, qué chistoso. Ya, voy a ocupar el... Ah, ¿dejaste de compartir tú? Ya, bueno, comparto yo. Ya no, ese yo lo puedo hacer. Ya, ahí. Buena. Es que quiero dibujar del iPad porque caché que la Tami la clase pasada también dibujó el iPad. Sí. Y no cacho, la verdad. No, pero ahí lo voy a hacer así nomás con la bola del Zoom, así que déjalo ahí nomás. Ya, bueno. Y ahora sí. ¿Por qué ecuaciones? Porque en física todos son ecuaciones, chiques. Lo lamento mucho. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar de la caída libre, que tiene mucha relación con lo que habló JP recién. La caída libre depende meramente de la gravedad. Si estuviéramos en el vacío, pero como en la Tierra también tenemos viento, tenemos ráfagas de, no sé, de viento y mil cosas más, la atmósfera aparte tiene determinada densidad y esta densidad no es la misma en todas las capas de la atmósfera. Entonces, eso también va a intervenir en la velocidad mejor dicho, en la aceleración de gravedad dentro de nuestro planeta. Pero todos los ejercicios que van a ver en física y para la PSU van a ser sin roce. Es decir, va a depender solo de la aceleración de gravedad. Dale, JP. Entonces tenemos todas estas propiedades de la caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como les dije recién, se desprecia el roce,
por lo cual imaginamos que estamos en una cámara de vacío como la que les mostró Jotapa, esa que hizo la NASA, que es enorme, y que sería bacán tenerla acá en la U para mostrar, para hacer ejercicios con esto, ¿no? Bueno, entonces, la aceleración constante, así el valor, digamos, el valor calculado de la aceleración de gravedad en la Tierra es ese valor de ahí, 9,78 metros por segundo cuadrado, pero para los ejercicios que van a hacer acá en el PREU y en la PSU, tengo entendido que casi todos los de la PSU, no recuerdo bien si de repente te meten uno con 9,8, pero no creo que son todos con 10. Así que van a resolver los ejercicios ocupando el valor de 10 metros partido segundos cuadrados. Y ahora se fijarán que ahí estos valores salen negativos, salen con un menos. ¿Por qué es esto? Porque, como bien sabrán, que lo vimos en la clase pasada, la aceleración, por lo tanto, del MRUA, la aceleración es un vector, por lo tanto, en el MRUA vamos a considerar dirección y sentido, ¿ya? Por lo tanto, para hacernos más fácil la vida, porque después vamos a ver ejercicios donde un cuerpo primero va hacia arriba, así como si se paran acá hacia arriba y después baja. Entonces, para hacernos la vida más fácil y no tener que andar cambiando de signo, vamos a decir que siempre hacia arriba va a ser positivo estos vectores y hacia abajo va a ser negativo. Es decir, la caída libre siempre se va a escribir con aceleración negativa, ¿ya? Y la velocidad inicial, por último, van a ser 0 metros partido segundo, porque claro, porque los objetos van a partir desde el reposo, ¿cierto? Ahora, los objetos parten desde el reposo y además parten desde un punto de origen, por lo tanto la distancia, la posición inicial y la velocidad inicial vale 0. Pero, ¿me pueden decir cuál va a ser el valor de la aceleración de estos dos objetos al momento de justo cuando Galileo tiene los dos objetos así en la mano? Hay un momento en que los suelta. Se escucha cortado, no sé si me escucho cortado. Yo a No, mí está mismo. todo bien. O debe ser tu audífono o tu internet. F. Sí, pero bueno, ojalá se te mejore el internet o los audífonos. Bueno, como decía, va a haber un momento en que Galileo va a tener los dos objetos acá en las manos y va a haber un momento, una milésima de segundo en que los va a soltar. Pero los objetos por inercia van a seguir quietos, pero van a estar libres, no los va a tener en la mano. Entonces me pueden decir, en ese punto donde los objetos están sueltos pero quietos, ¿cuál es el valor de la aceleración de esos objetos? En ese momento. Si lo pueden decir por el chat. ¿Será 0? ¿Será 0? Puse una O. Sí, una O. El valor es O. No, claro, como bien Renata, claro, exacto. Bien, Rena. Claro, el valor va a ser 10. Siempre. Exacto, la aceleración siempre va a ser la misma. Entonces, aunque los objetos estén detenidos, al comenzar el ejercicio, o sea, lo que hablábamos la semana pasada también, si esto lo ponemos en un gráfico de aceleración por tiempo, en el momento donde el tiempo vale 0, la aceleración igual va a estar valiendo 10. ¿Ya? Eso. Dale, JP. Dale, sigamos. A ver si quieres, si necesito Pero rellenar. faltan las fórmulas. Po. Las ecuaciones. A ver, las tengo que decir. Pero, ¿Qué hace? no. Tenemos las ecuaciones. O sea, son las mismas, solamente que acá, Sí, bueno. ya, seguiré yo. Acá son las mismas. Lo que tienen que hacer ustedes es que como tienen la A negativa, se cambia la A por una G, ¿ya? Y la G va a ser entonces negativa, ¿ya? Sí, eso mismo. Eso. Entonces, acá tenemos, creo que 2, si mal no recuerdo. Ah, no, era solamente una. Era broma. Entonces, por ejemplo, la de posición, que ustedes sabían que era distancia es igual a BI por T más un medio AT cuadrado. Como no hay BI, ¿ya? Porque parte de caída libre, como es la B inicial 0, se elimina el B y T. Esa es la que ahora va a escribir el Pipe. Entonces nos queda solamente un medio AT cuadrado, ¿ya? Y un medio AT cuadrado va a ser un medio GT cuadrado, porque la sección es la G. Y como la G es negativa, va a ser menos
1 medio gt cuadrado. Eso. Entonces, el primer término que está ahí, b y t, se va a ir, porque no hay velocidad inicial en caída libre. Y dejo caer 2 cuerpos. La velocidad va a ser b es igual a por t, ¿ya? Esa se desprende de la que a es igual a b partido por t. ¿No sé si te acuerdas? No sé si la podéis poner ahí, Felipe. ¿Cuál? La de la a, que era a es igual a la bf menos la bi partido por t. Ah, era igual. ¿Cuál es esa? No entendí que cómo. Aceleración es igual a velocidad final menos la inicial partido por tiempo. Ah, sí, 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 ya, ya. Claro. Entonces, si yo despejo ahí la velocidad, nos va a quedar que la velocidad es igual a aceleración por tiempo. Y como no hay la velocidad inicial, es solamente que la velocidad final va a ser es igual a por t, o g por t, o menos g por t. ¿Ya? Y la aceleración, acuérdense que tengo una g que es constante, constantemente negativa. ¿Ya? Eso es muy importante que tengan como sistema de referencia que hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. Cuando tengamos después este movimiento de que yo tiro una bala para arriba y después cae, hacia arriba va a ir positivo y hacia abajo va a ir negativo. Dale, me callo. Sí, es igual, claro, importante lo que dijo Jotapa, que la G, no, claro, en caída libre siempre será negativa, pero después, en un rato más, vamos a ver lanzamiento vertical, que ahí vamos a ver que se lanza hacia arriba el objeto, y después... Sí, no, es que siempre es negativa. Por ejemplo, cuando yo tiro un cuerpo hacia arriba, al ser la sí, G negativa, me va a ir haciendo que la velocidad vaya a ser cada vez más pequeña, ¿ya? Es como que si yo al lanzar un cuerpo hacia arriba se fuera frenando, ¿sí? Por eso que era A negativo. O sea, siempre va a ser toda la razón. 10 menos 10. Toda la razón. Porque cuando se lanza hacia arriba, claro, el movimiento retardado, para que vayan cachando, porque igual lo vamos a ver en un rato más por si todavía no cachan. Bien. Ya, entonces aquí está esta diapositiva de calcular, porque también tenemos, tenemos esta ecuación que nace de la ecuación de itinerario que vimos recién. Entonces voy a volver a anotar la ecuación de itinerario acá arriba, que tenemos x, función del tiempo, igual a velocidad inicial por el tiempo, más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la posición inicial. ¿Ya? Entonces, como vimos recién, sí, la ecuación itinerario le sirve para todo. Yo nunca me la aprendí, eso sí. ¿Ya? Entonces vamos a quitar la posición inicial y vamos a quitar la velocidad inicial por el tiempo, porque como la velocidad inicial va a ser 0, esa t solita se multiplica por 0 y se anula. ¿Ya? Y entonces nos va a quedar que la posición final del objeto, o en este caso distancia recorrida, que es lo mismo, va a valer, vamos a poner la rayita ahí como la semana pasada, que era más fácil cachar esto con la rayita así. Vamos a tener, sí, se me fue la onda, menos g por t cuadrado partido 2, ¿cierto? Entonces, con esta ecuación que les puse ahí, vamos a hacer los cálculos que salen en la diapo, ¿ya? Voy a poner el chat para estar atento. Que primero los chiquillos. Ahí que esto les sirve para que practiquen. Denle. Dele, cótele. Dale nomás. Entonces, con la primera tiempo de caída 6 segundos, entonces tienen que reemplazar la g, que es un valor constante, ya se lo saben, la menos 180. Ah, claro. ¿Por qué les da negativo? Porque como estamos hablando de vectores, y a ver, ¿dónde puedo dibujar? Digamos que tenemos la pelota aquí, esa es una pelota de fútbol, ¿ya? Y aquí tenemos el suelo. Entonces, como dijimos recién, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, como la aceleración es un vector, y en este caso estamos trabajando con vector, esta D, y aparte como este es un solo movimiento, o sea, no
es un solo movimiento hacia abajo, ¿ya? Entonces podemos decir que esta D va a ser desplazamiento, ¿cierto? Entonces estaríamos calculando cuánto se desplazó la pelota hacia abajo, ¿cierto? Porque por eso queda el menos, porque fue hacia abajo y estamos diciendo que hacia abajo es negativo, ¿ya? Pero bueno, dijeron 180, dale JP, pasa. O me puedes dar control o te da lata. Ahí, pum. ¿Sí? Dale. Ya. Espérate, 170, no sé cómo espera. No sé qué dice. ¿Te di permiso de qué? para controlar el PPT. ¿En serio? Y, ¿Qué onda? pero ¿Cómo pudiste hacer eso? Buenísimo. es muy bacano, ¿no? ¿Sí? A ver, Ahí está. Eso lo hice yo, ¿no? no. A ver, ponle clic. Ya, ahora sí. ¿O no funciona? No se rían, todos boomer. Ya, No pues. funciona. ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡Uy, fui yo! ¡Oh, qué épico! Sí. Se demora caleta igual. Dale. Lo pongo. Pantalla completa, a ver. Ya, ahora sí. Parece el spoiler. Ya, pero igual. Es lo mismo. Sí. ¿Por qué sigue Eh, ¿Qué está pasando? No, ya sabes que hazlo tú mejor. Ya. Muchas Entonces, gracias. ahora ustedes pueden hacer el de 1,7. 1,7 segundos. Sí, el de 0.27 igual. ¿Por qué venían esos valores tan. Bueno, 0.27 al cuadrado, qué lata. Para que practiquen. No, por si. No, el plan no es que lo hagan con la mano, sino que ocupen su calculadora, obvio. Sí. Espera, dicen que se perdió una pregunta. Ahí está. Como es distancia, no toma en cuenta el signo. Claro, porque en el fondo lo que estamos calculando es el desplazamiento, pero aquí te Pero es piden que distancia. acuérdate que la G es negativa, pues. G vale menos 10. Sí, po, es que es lo que expliqué recién, porque en esta ecuación, como estamos ocupando la aceleración como vector, estaríamos sacando el desplazamiento, porque queda como vector. Sí, pero fuera de eso, la G vale menos 10 y ya tienes un menos con menos, te queda positivo. Eso, ya. 14,1321. Ahora con 100 segundos, ¿cuánto sería? Ah, ya entendí. Por eso pusiste el menos antes. Sí, pues, ese menos es para positivizar la distancia. Ya. Bien, 48.900. Yo acá ocupé G como 9, como 9,8 parece. Sí. Qué maletero. Y con 5 segundos. Sí, a veces pasa eso cuando uno ocupa esta fórmula. Siempre tienen que acordarse de un medio. Muy importante. Es un medio con su ribera, no entendí qué escribiste ahí, pero la fórmula Lo está. siento. Sí, la fórmula entonces menos un medio por menos g por t al cuadrado. No, es que G ya es negativa. G tiene un valor constante de menos 10. Lo que pasa es que. ¿En Sí, caída pues sí. libre? No, es que siempre G vale menos 10. Entonces, si tú pones menos G, sería como menos con el menos 10, ¿ya? El signo que aparece ahí al principio es para positivizar el menos 10, ¿ya? Ahí lo Porque ya anoté. dijimos que G vale eso. Eso. Ahí está claro. Ya, con 5 segundos, entonces 122,25 metros. Ya, Ya, bien. bien. Ya, dale, sigamos. Ya, y aquí tenemos ejemplos de cuánto cuesta, cuánto vale la velocidad y la posición de los objetos pasado determinados segundos. Oh, qué fea esa S, pero es una S. Ya, entonces al pasar un segundo, vamos a tener que la aceleración va a ser 9,8 metros por segundo. ¿Por qué? Porque cada segundo aumenta 9,8 metros por segundo, ¿cierto? Entonces a los 2 segundos vamos a tener este valor multiplicado por 2 y después se sigue sumando,
¿cierto? Se sigue sumando 9,8, 9,8, 9,8. Y la posición, ahí la posición es un poco más complicado porque es la ecuación que vimos recién, pues es el tiempo al cuadrado por la aceleración dividido 2. Y se va sacando la posición hacia abajo. Ya, dale nomás. Una cosa que acá es diferente posición que distancia, ¿ya? Porque acuérdense que todo lo que está desde donde yo dejo caer un cuerpo hacia abajo es negativo. Entonces la posición es negativa. Acuérdense que la distancia es una escalar y es positiva, ¿ya? Entonces, si yo digo distancia, va a ser 4,9 metros. Pero si es posición, como está bajo el sistema de referencia, va a ser negativo, ¿ya? Y otra cosa, acuérdense que la velocidad o la aceleración, una aceleración de 10 es que por cada segundo me cambia la EV por 10. Ya no se va, claro, va a ser de acá de 10, después 20, 30, 40. Se lo ocupo como 10. Y siempre va a ser más negativa, porque la G es negativa. Así que eso tengan en consideración que el sistema de referencia dice que hacia abajo siempre va a ser negativos, ¿ya? Y si se fijan ustedes, a la izquierda, cada vez la distancia es mayor. Recuerden que el gráfico de distancia con el tiempo en este tipo de movimientos es así, ¿ya? Es como, no es lineal, es más que nada exponencial casi. Eso. Pregunta. Ya, desde 100 metros de altura se dejan caer libremente un objeto P de masa M y 2 segundos después, desde el mismo lugar, se deja caer un objeto Q de masa 2M. Cuando han transcurrido 3 segundos desde la caída del cuerpo P, ¿qué distancia separa los cuerpos? Ya, está bien pesadita esta pregunta. Vamos a ir haciéndola entre todos para que vayan cachando, ¿ya? Entonces, primero, lo más importante acá es que ya te dice que los objetos se parten desde la posición 100, ¿cierto? Pero, para hacerla más fácil, yo creo, vamos a decir que esos 100 metros va a ser el origen, ¿ya? Va a ser 0,0. Parecía más fácil hacer esto. Y para no confundirse tampoco, porque si se fijan al final nos preguntan qué distancia separa a los cuerpos. O sea, ahí da lo mismo a qué distancia van a estar del suelo, ¿cierto? Así que esto es un 0,0 por si acaso, me quedó re feo. Bueno, entonces desde, en este caso el origen, se dejan caer libremente un objeto P de masa M, y 2 segundos después, desde el mismo lugar, se deja caer un objeto Q de masa 2M. Entonces, vamos a ocupar, la masa acá importa, pero, ¿verdad, po? La masa no importa. Tienes toda la razón, estaba puro leseando. La masa no importa, gracias por la aclaración, perdón. Ando un poco cansadito. Entonces ahí tenemos otro distractor que no vamos a pescar, ¿cierto? Porque la masa de los objetos no importa. Ya, entonces vamos a ocupar la ecuación de itinerario porque es la más fácil en estos ejercicios y como caen desde el reposo, se nos hace bastante corta la ecuación de itinerario. Ya, entonces voy a poner x de el objeto P y voy a poner x de el objeto Q. Entonces, x del objeto P va a valer espera, perdón, ayuda, JP. Ya. ¿En qué te ayuda? Ya, mira. Acá lo que tienen que saber ustedes es que acá te preguntan, han pasado 3 segundos desde la caída del cuerpo P. Ya. Sin sé, ayuda. Ya caché. ¿Sí? No, ya caché, sí. Ya. Ya, ahora sí. Perdónenme que... Perdón. Ahora sí, entonces la ecuación de itinerario, o sea, la distancia recorrida va a ser, ya partimos desde el reposo, partimos con velocidad inicial 0, ¿cierto? Entonces nos va a quedar menos g, o bueno, en este caso más g, porque dijimos recién que g ya era negativo. Pero mejor lo vamos a dejar en menos para que después los resultados queden positivos, ¿cierto? Ya. Por t al cuadrado
partido 2, aquí tenemos lo mismo. Oh, qué feo. Menos g por t al cuadrado partido 2, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un objeto que estuvo en caída libre por 3 segundos y otro objeto que estuvo en caída libre por 1 segundo, ¿cierto? Porque se dejaron caer 1 o 2 segundos después del otro, pero la fotografía, digamos, que estamos sacando para obtener este ejercicio, la tomamos pasados 3 segundos, ¿cierto? Entonces, si se perdieron un poco ahí, díganos por el chat. Pero entonces vamos a tener claro, arriba vamos a tener menos 10 metros por segundo cuadrado por, ya. Vamos a poner acá, vamos a hacer un gráfico de posición tiempo, ¿cierto? Y entonces tenemos desde el origen, desde el tiempo cero, que un objeto se dejó caer libremente, ¿ya? Aquí, bueno, esto sería hacia abajo, ¿cierto? Porque ya dijimos que hacia abajo. Entonces se deja caer libremente el objeto P, entonces el objeto P va así, este sería P, y 2 segundos después, que digamos es acá, cuando X vale 2, se dejó caer el objeto Q. ¿Cierto? Entonces resulta que, bueno, aquí me quedó un poco mal las curvas, pero resulta que si sacamos la foto cuando t vale 3, resulta que el objeto que lanzamos después, o sea, el objeto Q, va a estar por acá, ese es el puntito, y el objeto P que lanzamos antes va a estar por acá abajo, ¿cierto? Entonces el objeto Q, desde que fue lanzado hasta que tomamos la foto, pasó 1 solo segundo, y el objeto P, desde que fue lanzado hasta que tomamos la foto, pasaron 3 segundos. ¿Ya? Entonces, ahora ya que tenemos este gráfico de posición que nos podría servir, pero ahora sale más fácil y aparte todavía no vemos gráfico, así que mejor vamos a ocupar, ya, qué bueno que te sirvió la explicación. Vamos a ocupar la ecuación de itinerario, ahora sí. Entonces, el objeto P dijimos que había estado 3 segundos cayendo, así que 3 elevado a 2, y todo eso al cuadrado. Y abajo tenemos lo mismo, menos 10 metros partido segundo cuadrado. Ok, soy Pau. Segundo cuadrado, ahí sí. Por 1 al cuadrado partido 2. ¿Ya? ¿Quién me dice, quién me da lo de arriba? ¿Quién, perdón? ¿Quién me dice cuánto me da lo de arriba y quién me dice cuánto me da lo de abajo? Da lo mismo la... Aquí me faltó acá segundos. 45 metros, ¿cuál sería el de 45? El de arriba, ¿cierto? Sí. El de arriba 45 metros. Y el de abajo, el P sería 5. Muy bien, 5 metros. Ya entonces tenemos 45 y 5 metros. Ahora, ¿qué nos dice esto? Porque ahí si nos fijamos, ambos números están en la alternativa. Está la A45 y la E5, pero si ponen cualquiera de esas dos la van a tener mala. ¿Por qué? Porque esto lo único que nos dice es cuánto se desplazó cada objeto. Ya el objeto P viajó 45 metros y el objeto Q viajó 5 metros. Y como nos preguntan qué distancia separa a los cuerpos, ya me dejó de borrar esto, ¿qué distancia separa a los cuerpos? Siempre que nos dicen distancia en matemática, y en este caso en física, distancia es una resta, ¿cierto? Distancia o diferencia, que es lo mismo. Entonces tenemos 45 menos 5, nos va a dar 40, como bien pusieron en el chat. Se tiene que ir. JPI responde por el chat. Y como bien dijo Miriana por el chat, la correcta sería 40. ¿Ya? Sí, Paula, reposa nomás. Reposa harto para que te recuperes.
Eso, ¿porque quedó alguna duda? Si no, para avanzar. Perdón por mi pérdida al principio. Me dio tremendo taldo mental. Tremendo lag. Profe, una consulta. Dime. Esta niña está en el Classroom, ¿cierto? Sí, está en el Classroom. Ah, ya, gracias. No. Esta pregunta no. No, pero sí, ya caché. La guía, sí, esta pregunta la saqué del Pedro Valdivia. Así que no. Ahí no está. Pero el PPT no está en el Classroom. No, el PPT lo mando después de la clase. Ya, después va a estar. El Pedro Valdivia. Digamos. Ya, ¿quedó todo claro entonces para... ¿Qué es eso? Ah. No sé leer los problemas. Sí, mira, Y la info que te dan, yo creo. yo lo que hago primero es poner cada dato así como ya. La distancia 1 o la posición inicial 1 es 100 metros. Después, la masa 1 es tanto, masa 2 tanto. Después, tiempo tanto, tanto. Entonces pongo primero todos los datos ya, de cada cuerpo y después hay gente que escribe las fórmulas. Yo me las sé de memoria, pero cuando yo hacía cada problema en el colegio, escribía las fórmulas siempre. ¿Ya? Y tanto desde que tú la escribes, se te queda en la cabeza de memoria. Esto hay que meterlo de memoria, las fórmulas. ¿Ya? Y tú vas viendo cuánto sirve más. Yo la verdad gráficos no como mucho, pero hay gente que sí le sirve. O claro, ver cómo es la situación, así como pensar ya, este cuerpo está aquí, este está acá, y hacer como un esquema. O sea, hay varias técnicas de eso. Sí, la verdad, a mí me resulta mucho más fácil hacer los gráficos como el que hice delante para explicar en cuántos segundos habían pasado desde que se soltó cada objeto. Con ese gráfico yo cacho el tiro. Si quieren hacer un dibujo también, por ejemplo, pueden hacer un dibujo ahí, no sé, este objeto fue el que se dejó caer primero, el P, y aquí viene el que se dejó caer después, Q, y aquí hacen, no sé, una división ahí, y dicen que esta división va a ser la resta entre el itinerario de Q menos el itinerario de P, ¿cierto? Que fue lo que hicimos recién. O sea, perdón, el de P menos el de Q, que fue lo que hicimos recién. Eso, lo que puso Renata está muy bien. Claro, pueden imaginarse la situación así, pueden hacer el gráfico de posición, partido, tiempo, donde ahora lo voy a hacer para arriba porque para abajo siempre me queda feo. Tenemos aquí el P y aquí tenemos el Q, ¿cierto? Y entonces si sacamos la foto acá en el X igual 3, que es cuando pasan 3 segundos, vamos a tener cierto valor de X para P y cierto valor de X para Q, y ahí pueden cachar que, claro, porque en el fondo tienen que sacar la diferencia, ¿cierto? O pueden ir anotando los datos, que esto igual es como si eres más capo, la verdad, porque a mí me costaba mucho resolver esto sin imaginármelo. Podía ir anotando los datos ya, en los 100 metros de altura ya dijimos que no, podía anotar las masas, que fue lo que me reconfundió a mí al principio, masa PM, masa Q 2M, y después cuando veas que, ¿cómo se llama? Que es un ejercicio de MRUA, vas a decir, pero ¿para qué anoté las masas? Las borro. Pero lo mismo, ¿cuánto perdiste? 3 segundos anotando las masas. Entonces van anotando todo. Mi consejo es que hagan todo eso ahora, uno que ya ha pasado por tantos de estos problemas, uno lo hace casi todo más como en la mente, pero lo ideal es que a su edad y ahora no se despierda nada, y que todos lo intenten, toda la info siempre lo ocupan y la mantengan a disposición. Si tú más lo escribes, más se te queda, ¿sí? Por eso que hay gente que cuando ve las clases, al tiro lo escribe en un cuaderno, porque más que escuchar necesitas tú más estímulos. Claro, lo ideal sería que en cada pregunta de cada ensayo hagan eso, y después cuando lleguen a la PSU ya lo vayan haciendo, ya algunos problemas por lo menos, ya digan, oh, ya la sé, no sé, bueno. Aquí esto... Yo explico esta parte que es de... Ya pasamos al tema de la velocidad límite. Ya de un compadre que sí tuvo el récord de caída libre de solamente una sola persona sin cabina a más altura, ya, Felix Baumgarten.
para que vean ahí está el video. No sé, como un mini break, así que démosle. Entonces este compadre tiene una velocidad máxima de 1353 km por hora. Altura máxima de 38 kilómetros. Y tiempo de vuelta de 3 minutos 43 segundos. Y el tiempo de ida es de 90 minutos. Ocupó este globo. ¿Ya? ¿Qué más? No se pone play. Ah, no. Calmado. Ah, lo sé. Seguramente lo deben haber conocido. O sea, que fue para nosotros como un buen meme como en el 2013, 2012. Estamos viejos ya. ¿Lo conocen o no? Entonces es un globo con no sé qué, será con helio, relleno con helio. Y ahí el tipo va a saltar. Tiene como unas pequeñas alas para que no se dé vuelta. Ahí está. Hoy me lanzo. ¡Pum! Está girando. No, está girando. Ahí se está deslizando. Lanzó el primer paracaídas y después el segundo y cayó. Feliz de la vida. Fue maravilloso. Fíjense que la velocidad máxima fue de 1357 kilómetros. Para que ustedes sepan, eso la gente que se lanza en paracaídas desde un avión típico, la velocidad límite. Espérenme, voy a saltar esto. Usa mucho fuego artificial. Muchos. Otro más. Ya. La velocidad máxima que tuvo fue de 1357 kilómetros. O sea, es hipersónico. ¿Ya? Supersónico. La velocidad límite se entiende, que no puedo pasar. Ya. Se entiende, o la velocidad terminal, se entiende como la máxima velocidad que un cuerpo puede alcanzar en caída libre debido al roce con el aire. ¿Ya? Que en el caso de la superficie o de acá más o menos, ya sería, no sé, de unos 50 metros por segundo, ya, por ejemplo, que correspondería, no sé, pues, a 180 kilómetros por hora, o por ahí, ya, un poco más, como 200 y algo, ahí ustedes hacen el cálculo. Entonces, el tema es que uno no puede estar en caída libre y bajar a más velocidad, ¿ya? Y cada vez cuando uno se acerca más a la superficie hay más capas de aire, entonces siempre uno va a tener más de esta velocidad límite, ¿ya? Ahora, esta persona, ¿por qué llegó a una velocidad superior? Porque como él saltó de una capa de la atmósfera muy alta, ahí casi ni hay aire, entonces era poca la resistencia que existía, por lo tanto la velocidad límite era mucho mayor, ¿ya? Eso. Entonces, en una estable posición, ¿ya? De guata a la Tierra, ¿ya? La velocidad terminal es de más o menos 200 km por hora. Espera, acá me interrumpe el chat. Voy a sacar esto. ¿Ya? Una caída libre estable de cabeza puede alcanzar una velocidad terminal de más o menos entre 240 a 290. Acuérdense que si yo estoy de guata tengo más roce que si estoy así. ¿Sí? No sé, po. Y eso se puede ir cambiando, ¿ya? Según yo, cómo vaya cambiando la forma, si voy a más altura o qué sé yo, ¿ya? Pero para que sepan que en lo que es caída libre hay un límite, ¿ya? Uno no sigue cayendo infinitamente hasta alcanzar la velocidad de la luz, ¿ya? No, eso está limitado por el roce con las partículas del aire, ¿ya? Y acá dice que si yo, claro, si sigo minimizando este roce, ¿ya? Con el cuerpo, se va haciendo con ala o con un material, como, como con piel de tiburones, puedo alcanzar una velocidad aún mayor, ¿ya? No sé qué estoy dibujando. Son las posiciones de los locos, po.
Ah, sí, excelente. Está bien, está bien. Sí. ¿Cómo no cachai? Tan mal dibujo. O aquí. Nadie dijo que peor que yo. Así que. Pues si La influye la posición. velocidad, sí, porque si yo tengo una posición así, por ejemplo, voy a tener yo más roce, ¿sí? Porque hay más partículas que chocan contra mi cuerpo. Así que si yo estoy así de cabeza, solamente impacta en mi cabeza, así que tengo menos roce. Por lo tanto, por eso que la velocidad límite en este caso va a ser más alta. ¿Ya? Es como, imagínenselo como cuando se tiran a la piscina. Si se tiran a la O- piscina de pata, se mueren, po, se mueren, pero les duele muchísimo, ¿cierto? Porque la superficie de impacto es inmensa, ¿cierto? Caí así y te pegáis entero contra el agua. Y de hecho eso hace también que se desplace, bueno, esto lo van a ver en termodinámica, no es termodinámica, en fluido, pero si te tiráis de guata al agua, eso hace que se desplace mucha más agua que si te tiráis un piquero perfecto, así como estos de las Olimpiadas que entran a sí mismo de cabeza, claro. se Oye, lanzan de cabeza. muy buen ejemplo. Voy a ocuparlo en la siguiente clase. Alguien Muchas- comentó, el paracaidista no está lejos de la Tierra como para que la capa de ozono no lo desintegrara. No, la capa de ozono está mucho más... O sea, y además no tiene por qué desintegrarse hasta en la capa de ozono. Y por lo demás, él tenía un traje térmico súper especializado que hacía que fuera resistente a la temperatura baja, a la alta cantidad de radiación, por ejemplo. Y aparte fue por un corto tiempo. Y antes, al subir, estaba en una cápsula, ¿ya? O sea, nunca estuvo en contacto con un medio tan nocivo. No sé si cacharon que en el video se veía, o sea, creo que cuando llegaba, no, sí, bueno, filo. En el video se veía que el loco tenía un casco con estos lentes así negros enteros justamente para protegerse la vista de la radiación ultravioleta del sol. Exacto. Anti- Dale, Pipe. Ahora seguimos con lanzamiento vertical. Oye, ponlas todas al tiro mejor porque tú eres bueno para las animaciones. Ya. Entonces, tenemos lanzamiento vertical, que es lo que les adelanté un poco delante. Esto es prácticamente lo mismo que, bueno, cuando es hacia abajo es prácticamente lo mismo que la caída libre, solo que se le agrega la velocidad inicial, ¿cierto? Y cuando es hacia arriba, vamos a tener dos ecuaciones que se van a igualar, ¿cierto? Que ahí les voy a anotar ahí cómo se va igualando y todo. Ya entonces tenemos las propiedades, de nuevo tenemos que el valor de G lo vamos a dejar negativo, porque como el G ya es negativo, acá bueno, cuando es hacia abajo nomás nos sirve dejarlo negativo para después poder ver la distancia recorrida sin signo, ¿cierto? Aunque en todo caso, fíjense que si ustedes están calculando desplazamiento, ya desplazamiento que es un vector, si calculan desplazamiento, o si, bueno, filo, si calculan desplazamiento, pero les piden por distancia recorrida, ¿cierto? Y este desplazamiento les da negativo, por ejemplo, menos 80 metros, para pasar la distancia recorrida lo único que tienen que hacer es quitar el signo, porque como la distancia recorrida es un valor escalar, no tiene signo, no va a ser negativo, no existe, ¿cierto? Entonces, eso. Si el desplazamiento les da negativo y les piden distancia recorrida, saquen el signo, ¿no? Cero atado. Ya, entonces continuamos. Lanzamiento vertical hacia abajo, que claro, es similar a la caída libre, posee velocidad inicial distinta de cero, abajo ahí. Velocidad inicial, oh, qué feo. Distinta de cero, y en este caso, como ya dijimos delante, que en un eje de coordenadas, podríamos decirlo, cuando se va hacia abajo va a ser negativo, ¿cierto? Cuando se va hacia arriba es positivo. Y acá eso va a tener mucha importancia, ¿ya? Como les decía anteriormente. Acá va a tener mucha importancia, así que acá mejor, para los ejercicios de lanzamiento vertical, donde hay velocidad inicial, vamos a dejar que el valor de gravedad siempre va a ser menos 10 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Eso ténganlo siempre presente.
porque si el ejercicio les pide distancia recorrida, bueno, ahí, claro. Pero en estos casos va a tener mucha importancia esto, ya dependiendo de si el lanzamiento vertical es hacia arriba o hacia abajo. Ya, entonces hacia arriba tenemos lo que dijo Jotapa hace unos momentos también, que vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Y como bien dice ahí, velocidad y aceleración en sentido opuesto. Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es muy importante, esto que dice acá abajo. Velocidad inicial distinta de cero y positiva. Ojo, esto es cuando el lanzamiento es hacia arriba. Ojo ahí con la diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando el lanzamiento es hacia arriba, vamos a tener, si hacemos no, si no hacemos nada, vamos a tener un movimiento hacia arriba con velocidad igual X, y al mismo tiempo vamos a tener una fuerza. Recuerden que la gravedad es una fuerza porque implica aceleración, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza empujando todo el rato este objeto hacia atrás. Es como lo que les comentaba recién Jotapa del roce, ¿cierto? Que cuando hay un objeto cayendo en caída libre, en la realidad se va a enfrentar contra la fuerza de roce que lo va empujando hacia arriba. Que en caso de ejercicio eso no existe en estos ejercicios. Pero en este caso, lo que estamos viendo ahora, en un lanzamiento vertical hacia arriba, sí existe esta fuerza que se opone, que es la gravedad. Porque aparte es muchísimo más fuerte que el roce. O sea, el roce, bueno, se imaginarán, ¿cierto? Y entonces vamos a tener las ecuaciones, ¿cierto? Tenemos la ecuación de itinerario, que si se fijan es lo mismo que vimos recién, solo que se le suma la velocidad inicial, que se multiplica por el tiempo, ¿cierto? Y aquí vamos a seguir utilizando la posición inicial como 0, solo que aquí vamos a tener más cambios de posición. ¿Qué pasa? Eso, que el más menos depende si lo lanzo hacia arriba o hacia abajo. Si la B es negativa, yo lanzo hacia abajo. Si la B es positiva, lo lanzo hacia arriba. Eso. Bueno, eso. Y entonces también, por ejemplo, esto es un ejemplo que después igual lo van a ver en la parte de gráficos, pero si tenemos un gráfico de posición-tiempo y yo lanzo, por ejemplo, un objeto hacia arriba, vamos a tener que va a ir así, ¿cierto? Porque va a ser un movimiento uniformemente retardado, porque si fuera uniformemente acelerado sería la curvita hacia arriba, que es lo que están acostumbrados a ver probablemente. Después se va a quedar una milésima de segundo detenido, si es que nada lo detiene, y después va a empezar a hacer esto, ¿cierto? A volver a ir hacia abajo. Y es un arco iris, muy bonito. ¿Ya? Bueno, eso, igual lo van a ver en nada, en la parte de gráfico. Tenemos el arco iris, entonces tenemos la ecuación de velocidad que vendría siendo lo mismo que en caída libre, solo que se le suma de nuevo la velocidad inicial, que nuevamente va a ser positiva o negativa según si se lanza hacia arriba o hacia abajo. Y vamos a tener que se le resta la gravedad por el tiempo. Se le resta justamente porque es contrario a la velocidad, ¿cierto? Entonces aquí, o sea, hay que tener ojo a la verdad, porque va a ser contrario a la velocidad claramente si la velocidad es positiva. Si la velocidad es positiva, se le va a restar la gravedad en función del tiempo, ¿cierto? Entonces va a ser contraria. Pero si la velocidad inicial es negativa, igual se le va a restar la gravedad en función del tiempo, pero si se fijan, estos dos valores se van a terminar sumando, ¿cierto? Como se van a terminar sumando, pero van a quedar negativos, ¿cierto? Espero que me expliquen, porque obviamente es negativo restando, pero ¿ya? Y este va a quedar, bueno, sí, va a quedar en negativo, bueno, depende de qué pasa, la verdad. Así que eso no lo pesquen. Ya la ecuación de aceleración va a ser igual que en caída libre, va a ser siempre constante la aceleración. Eso tengan ojo,
Porque en este tipo de ejercicios donde varía la velocidad, deben tener ojo que la aceleración no va a cambiar, ¿ya? Ya, sigamos nomás. Hay una pregunta en el chat. La velocidad va a ser negativa cuando el lanzamiento es hacia abajo, ¿ya? Pero eso es solo por un tema de posición, porque como la velocidad también es un vector, y dijimos que hacia arriba vamos a decir, ¿por qué se ve tan grueso? Hacia arriba vamos a considerar que es positivo y hacia abajo vamos a considerar que es negativo, ¿cierto? Ese va a ser como nuestro eje de coordenadas, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio que también lo vamos a hacer en conjunto. Una pequeña esfera de acero es lanzada verticalmente hacia abajo con rapidez inicial v. Si se desprecia el roce y tarda 3 segundos en recorrer 60 metros, entonces, ¿cuál es la magnitud de la velocidad de lanzamiento? Ya, este está un poco más simple que el anterior. O en bola se me pasó la tontera mental. Ya, entonces, aquí, ¿qué valores tenemos? La aceleración en caída libre y lanzamiento vertical siempre será constante. Exactamente. Exactamente. La aceleración en todo lo que sea lanzamiento vertical, caída libre, gravedad, lanzamiento vertical hacia abajo, que te tiráis del balcón, que tiráis un calcetín del balcón, que no sé. Pero, no, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Buenísimo. Oh, ¿cómo que puedo conducir? Ya, filo. Ups. Ya fue. Filo, igual lo vamos a hacer. Ahora sí. ¿Por qué? Una flecha ahí. Bueno, vamos a ir anotando los datos entonces. Tenemos que rapidez inicial, o en este caso, bueno, lo vamos a hacer con velocidad para que cachemos un poco lo de los signos. No sabemos cuánto es, ya. Tenemos que el tiempo son 3 segundos y la distancia, mejor dicho, desplazamiento. No, distancia. Distancia van a ser 60 metros. Y ahora les voy a preguntar. La distancia es 60 metros, pero si lo hubiera escrito como desplazamiento, ¿cuánto habría sido? ¿Cuánto es el desplazamiento en este ejercicio? Desplazamiento, recordemos que es un vector, y recordemos el eje de coordenadas que expliqué recién a partir de una pregunta. Cero, ¿cómo que cero? ¿Cómo que desplazamiento cero? Exacto, menos 60. El desplazamiento total de este ejercicio sería menos 60. Desplazamiento cero lo van a ver después con lanzamiento hacia arriba y que después vuelve a caer. Pero eso todavía no. Ya, entonces tenemos estos 3 datos, así que vamos a ocupar, como siempre, en estos ejercicios lo más recomendable, ¿por qué sería menos 60? Porque es lanzamiento vertical hacia abajo, ¿cierto? Entonces, en el eje de coordenadas, ¿cómo se llama? Sí, la B, es que aquí, claro, acá lo ponen como rapidez para hacerse los Larry. Pero bueno. ¿No lo podemos tomar como caída libre? No, no lo podemos tomar como caída libre porque nos están diciendo que tiene rapidez inicial. ¿Ya? Eso es muy importante. Si hubiera sido parte del reposo, o hubiera sido se deja caer, o se cae, o cae libremente, tienen que también ir cachando las palabras que ocupan en las preguntas para determinar qué tipo de ejercicio es. Eso también es importante. Ya, pero si hubiera sido las palabras que dije recién, habría sido claro, caída libre. En este caso, como dice que tiene rapidez inicial, verdad, magnitud de la velocidad de lanzamiento. Acabo de cachar que la pregunta dice velocidad, porque acá arriba dice rapidez, la manquearon. Bueno. Está muy bizarro. Este Sí, es de Pedro bueno. Valdivia. Pedro Valdivia, un Perkin. Exacto. Entonces vamos a ocupar, como recomendamos en estos ejercicios, la ecuación de itinerario. Y acá vamos a copiar la ecuación de itinerario porque es bonita. Velocidad inicial por t menos g por t2 por 1/2, ¿cierto? Y eso nomás, porque no hay posición inicial. Después les bajan el video por decir palabras.
Ya, entonces vamos a empezar a reemplazar, ¿cierto? La distancia, 60 metros, es igual a velocidad inicial, que no la sabemos, por tiempo, que sí lo sabemos, menos la gravedad, que sí lo sabemos, por el tiempo al cuadrado, que sí lo sabemos, por un medio. ¿Cierto? Si alguien tiene alguna duda hasta acá, hable ahora o calle para siempre. Voy a ahí poner todas las flechitas para que se cache. ¿De dónde salieron esos valores? Del ejercicio y la G que ya la sabemos, ¿cierto? Y aquí tenemos que saber que X va a ser negativo, ¿cierto? De hecho, lo vamos a poner negativo al tiro para que nos... ¿Cómo se llama? Para que nos calce. Ya, entonces ahora sí vamos a irnos a matemática. Pre-V matemáticas. Vamos a tener que 60 es igual a menos 3x menos 90 partido 2, que es 45, ¿cierto? Aquí me dice el Larry con toda esta operación, la hice de una. 10 por 9, 90, partido 2, 45, ¿cierto? Es negativo porque es hacia abajo exactamente. Precisamente. Uy, qué lindo botito. Precisamente es negativo porque es un lanzamiento verticalmente hacia abajo y le sumamos la gravedad, que también es negativa. Por lo tanto, como les expliqué recién, la velocidad negativa con la gravedad negativa se suman y queda negativo, ¿ya? Entonces, vamos a tener que 60, vamos a pasar este para el otro lado, menos, no, este lo voy a pasar al tiro también. Ya, menos X, todo esto dividido 3, ¿ya? Ahí espero que no se hayan perdido, que despeje la X, y ahora vamos a resolver. 60 más 45, 105, partido 3. ¿Cuánto es 105 partido 3? ¿35? Sí, 35. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dio 35? Espera. Deja de avisar, que no vi problema. A ver, rápido inicial B, tengo un tiempo de 3 segundos. Ya, eso me da 45. Profe, no caché ¿Sí? eso de que la X pasó para el otro lado y pasó dividiendo, pero el negativo se quedó con la X. No que el negativo, o sea, el menos 3 debería pasar más 3. ¿Y por qué se quedó el signo con la X? Siempre se queda con la X. O sea, no lo mismo, o sea, tú puedes pasar, no sé, pues, si tú pasas el menos 3 como negativo, te queda la X como positiva. O puede ser, tú tienes que elegir en qué parte se queda el signo. Yo prefiero dejar el signo en el mismo. Ya. Espérate. Acá creo que lo que te falló, Pipe, es que la posición es negativa. ¿El 60? Sí. Estaba pensando lo mismo. Claro, no El que 60. el un medio no, el un medio multiplica a la aceleración y al tiempo al cuadrado. Ya, lo que pasa es que acá, claro, es distancia recorrida, pero dijimos No, que pero ojo, esta ecuación es de posición, no es de distancia. eso Acá la mismo. posición está negativa. Por lo tanto, menos Entonces, 60. el 60 también tiene que estar negativo. Y entonces ahí nos daría, voy a borrar esto, nos daría, ¿no? 15 partido en 3. Claro, Menos 15 15 partido en 3.
igual menos x, y entonces x nos va a dar que es menos 5, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, sí, aquí fue error mío porque me hice el crack ahí poniendo la gravedad y la velocidad en negativo, que es lo correcto, la verdad, pero me faltó poner el desplazamiento. Ya, lo que pasa es que esta ecuación ocupa puros vectores, ¿cierto? Estamos trabajando con un vector que es la velocidad, que es un vector y en este caso es negativo, ¿cierto? Estamos trabajando con otro vector que es la aceleración, que también va a ser negativo, y estamos trabajando con otro vector que es el desplazamiento, que también va a ser negativo, ¿cierto? Porque estamos hablando de todo hacia abajo, todo hacia abajo, todo hacia abajo. Bueno, claramente ustedes podrían, no, mejor, sí, dejar todo negativo, está bien. Y a mí me faltó poner el signo menos al 60. Claro, la posición es negativa. En este caso, este menos 60 metros que puse acá es el desplazamiento, ¿cierto? G no es 10, ¿cómo que no es 10? Aquí está, menos 10. Lo que pasa es que el menos lo puse antes, ahora. Posición o desplazamiento porque es posición final. Queremos obtener la posición final, la posición final, y la posición final vendría siendo posición inicial más desplazamiento, ¿cierto? Así como desplazamiento es posición final menos posición inicial. O sea, esta es la ecuación original, si la despejamos nos da esto, y como la posición inicial es 0, nos da que posición final es igual a desplazamiento, ¿cierto? Claro, me faltó poner el signo menos al desplazamiento. Igual, si ustedes ven que estos tres signos son menos, podría ser que podrían dejar todo positivo y hacen todo positivo y les va a dar lo mismo en positivo. O sea, pensando que el Pedro acá tenía la alternativa en positivo también. O sea, el Pedro de Valdivia, que es un mal preuniversitario, ¿cierto? Les quiere decir, no pesquen los conceptos, ¿cierto? No pesquen los vectores. Pero bueno, eso. Espero que ahí sí haya quedado claro. Sí, ¿no? ¿No? Sí, sí, ahí sí, ya. Y ahora sí, estamos terminando, se ha alargado harto. Movimiento ida y de vuelta, que claro, es... oh, qué mal, están todos con el internet malo, debe ser la lluvia. ¿Justificativo o no? O sea, JP parece que dijo de no delante. Ya, entonces tenemos el movimiento ida y vuelta, que va a ser lanzamiento vertical hacia arriba, y luego caída libre. ¿Cierto? Ahí que espero que quede claro, porque es lanzamiento vertical hacia arriba, porque aquí no puede haber una caída libre hacia arriba. Esta velocidad inicial que ven acá tiene que ser sí o sí distinta de 0, porque si es igual a 0, esta cuestión no se va a mover a ninguna parte, ¿cierto? Ahí. Ya, y tenemos aquí arriba que la velocidad en el punto de mayor altura va a ser 0. ¿Cierto? Entonces, como la velocidad en el punto de mayor altura es 0, desde ahí hacia abajo vamos a tener un ejercicio de caída libre. ¿Por qué? Porque recordemos que la caída libre, una de sus propiedades es que parte desde el reposo que es con velocidad igual a 0. Ahora, esta es la misma pregunta que le hice delante, pero un poco distinta. En este punto acá, en H máximo, en Hmax, oh, qué feo. Les voy a preguntar, probablemente ya saben lo que les voy a preguntar. En Hmax, ¿cuál va a ser el valor de la aceleración del objeto? ¿Quién me puede decir cuál es el valor de la aceleración en la altura máxima que cuando la velocidad vale 0? ¿Cuánto vale la aceleración?
Muy bien. Claro. En el punto de altura máxima, la aceleración va a seguir valiendo, bueno, para nuestro ejercicio van a ser menos 10 metros por segundo cuadrado. Así que quédense con eso. En ecuaciones siempre le pongo el menos al 10 claro. En las ecuaciones para resolver ejercicios de caída libre, de lanzamiento vertical y de movimiento ida-vuelta, o lanzamiento vertical hacia arriba, la gravedad va a ir negativa. Porque vamos a decir siempre que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Y ahí puede que nos complique un poco el tema de los signos, como igual, no sé, yo cuando iba en el colegio las ecuaciones donde había muchos menos me complicaban un poco, pero me prefiero, o sea, mejor complicarse con los signos a que complicarse con para qué lado estamos hablando, ¿cierto? Porque es más fácil manquearla, digamos, si te pierdes en el sistema de referencia. Ya, entonces tenemos el lanzamiento vertical hacia arriba, y esto es muy importante, el tiempo de ida y el tiempo de vuelta es el mismo. ¿Por qué? Porque vamos a partir desde un lugar de reposo, digamos, perdón, no de reposo, pero vamos a partir desde el origen, digamos, donde la distancia va a ser 0, vamos a ir hacia arriba, vamos a ir hacia abajo, y vamos a volver al mismo lugar, fíjense. La pelota que se lanzó hacia arriba llega exactamente al mismo lugar. X final, 0. ¿Cierto? Entonces, como tenemos que parten desde el mismo lugar y llegan al mismo lugar y tenemos la misma aceleración todo el rato, si despejamos las ecuaciones, nos va a dar que el tiempo va a ser igual, ¿cierto? Sí, y hay más, la velocidad inicial al subir es la misma que la velocidad final al bajar. Sí, también. Entonces, los límites de las velocidades son 0 y 0, y la magnitud es la misma en un lado y en el otro. Por eso que si la distancia es la misma, si la A es la misma, si la velocidad inicial y final son las mismas pero opuestas, va a ser obviamente el tiempo el mismo. Sí, que ahí, claro, ahí va a ir que, ¿cómo se llama? Como tenemos la aceleración, a ver. Claro, como tenemos la aceleración y el tiempo iguales, y la distancia también iguales, resulta que tenemos este movimiento hacia arriba, que va a ser, vamos a tener que velocidad igual gravedad por tiempo, ¿cierto? Ya pensando que se demoran lo mismo en ir hacia arriba y en ir hacia abajo. ¿Cómo se llama? Entonces vamos a tener velocidad igual gravedad por tiempo. Por lo tanto, como tenemos el mismo valor de gravedad y el mismo valor de tiempo, la velocidad también va a ser la misma. En este caso, la velocidad final, ¿cierto? O sea, en este caso la velocidad final, en este caso la velocidad inicial. Pero se entiende, ¿cierto? Y aceleración constante y siempre hacia abajo. Y vamos a tener estas otras dos ecuaciones que están acá abajo, que son el tiempo de subida, que es despejando esta ecuación, podemos sacar también el tiempo, ¿cierto? Y la altura máxima, que esta altura máxima se obtiene a partir de la ecuación de itinerario, ¿cierto? Vamos a tener que la altura máxima va a ser la velocidad al cuadrado partido la aceleración por 2, o la gravedad por 2. ¿Cierto? Y eso. Eso Y es lo aquí mismo. tenemos exactamente lo mismo, claro. Estas ecuaciones anótenlas también. Podríamos igual, muy largo, como ver de dónde vienen. Pero
Sí, ¿para qué? Ya. Ya, ahora sí, el ejercicio en un planeta X, donde se puede despreciar el roce, se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con rapidez 20 metros por segundo, alcanza una altura máxima de 40 metros. ¿Cuánto tiempo se demorará en llegar a dicha altura? Ya, entonces acá tenemos un objeto cuya velocidad inicial van a ser 20 metros por segundo. Vamos a tener que Hmax va a ser, oye, pero sin spoiler. Sin spoiler. Hmax van a ser 40 metros, ¿cierto? Y aquí vamos a tener un grado de aceleración que ya están diciendo claro, porque están... Recuerden, chiques, que aquí hay una fuerza de gravedad que está tirando hacia abajo. Pero no nos da aceleración. ¿Cómo? ¿Y no nos da aceleración, pues? Pero si la G, po. Pero dice planeta X. Ah. Ya, yo lo puedo hacer. Espérate. Me parece que el tiempo max es igual a la velocidad inicial partido por la aceleración. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos la VO de 20 metros por segundo, altura máxima de 40 metros. Ya. Y la altura máxima, la fórmula, si mal no recuerdo, ahí me corrigen, era velocidad inicial al cuadrado partido por 2G. Acá la G. ¿Estoy bien? ¿En el chat? ¿Lol? Acá no saben ustedes cuánto es la velocidad, ¿ya? Perdón, o sea, cuánto es la aceleración, no tienen que despejarla. Y la vamos a despejar con esta fórmula, porque tenemos que la Hmax vale 40 metros. Tenemos que la velocidad inicial al cuadrado vale 20 al cuadrado, y nos faltaría entonces acá cuánto sería 2 por G. Entonces, tenemos que, acá se mantienen los 40, acá tenemos 20 al cuadrado es 400, y acá tenemos 2G. Vamos a despejar 2G. Vamos a pasar 2G para acá, sería por 40, es igual a 400. ¿Ya? Esto significa que 80G es igual a 400. ¿Y cuánto es 400 partido por 80? Eso va a ser igual a 5. ¿Sí o no? Entonces, G en este planeta vale 5 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, al aplicarla en esta fórmula del tiempo máximo, que es el tiempo que se demora en llegar a esa altura, va a ser igual a la velocidad inicial, que sería de 20 metros por segundo, partido en la G, que vale 5. O sea, 20 partido por 5 nos da 4 segundos. Chan, chan. Está entrete. No pueden nunca asumir cuánto es la... Díganme que sí. Es la C, sí, 4 segundos. Ya. Sí, después les dije anotaran esa fórmula. Se me olvidó en 3 segundos. Pero sí, pues habían puesto todos la D al principio y... ¿De qué fórmula sacó la gravedad? De la fórmula que apareció recién en la diapo anterior, que está... A ver. Tenéis que borrar... Ese BO al cuadrado partido por 2G. O sea, velocidad inicial al cuadrado partido por 2G, igual a Hmax. Y tiempo máximo es velocidad inicial partido por G. BO. ¿Ya? Ya sigamos. Tiempo máximo. Tiempo máximo... Es que, no sé por qué dijiste tiempo máximo, porque es tiempo nomás. Es tiempo máximo. Porque el tiempo máximo es el tiempo que se demora en llegar a la altura máxima. Ah. Bueno. Lo otro es el tiempo total, que el tiempo total son 2 veces el tiempo máximo. Claro. ¿Cómo está en la guía? ¿En la guía dice tiempo máximo también? No me acuerdo. Creo No, que sí. profe,
dice ¿Ah? tiempo de subida es igual a velocidad inicial partido G. Claro. Pero también es tiempo máximo. Ah, es lo mismo. Ya. Ya, gracias. Bueno, por último tenemos los gráficos. Tenemos el gráfico de la ecuación de itinerario, que es la que les dibujé hace un ratito. Que tenemos primero un movimiento que parte con cierta velocidad, ¿cierto? Recordemos que un objeto que se mueve a velocidad constante en el gráfico de posición por tiempo va a ser una línea vertical, ¿cierto? Pero acá tenemos un movimiento que lo voy a hacer acá como si le hiciéramos zoom a esta parte. Parte con tal velocidad y después va decreciendo. Me quedó asquerosamente fea, pero a lo que quiero ir es que la pendiente que tiene esta curva al principio va a ser la velocidad inicial, que obviamente no se puede sacar eso, o sea, tendrían que saber cálculo para sacar la pendiente de la curva al principio. Pero es para que no se confundan, como para que cachen que es con esa figura, ¿cierto? La curva. Porque parte con cierta velocidad y después va decreciendo la velocidad, ¿cierto? Hasta llegar a un punto de reposo, que va a ser este, donde la posición no cambia en este punto de reposo, perdón, ¿cierto? Y luego inmediatamente empieza a descender incrementando la velocidad, ¿cierto? Entonces en este primer tramo la velocidad decrece y en este segundo tramo la velocidad crece, ¿cierto? Eso es muy importante. Ya después tenemos el gráfico de velocidad por tiempo, que aquí, como bien les dije recién, la velocidad decrece hasta llegar a 0 y luego crece hasta llegar al mismo valor que la velocidad inicial, pero en negativo. ¿Por qué pasa esto? Porque recordemos que en el lanzamiento vertical, como el lanzamiento vertical hacia arriba parte con cierta velocidad inicial, pero hacia arriba, entonces la vamos a considerar positiva, ¿cierto? Y después de llegar al punto máximo y de empezar a retornar hacia abajo, vamos a tener que es la misma velocidad inicial, pero en negativo. ¿Por qué? Porque es contraria a la velocidad inicial que cuando parte hacia arriba. Ya por eso tenemos este tipo de gráfico que en esta primera mitad igual se dice que la velocidad decrece y en esta segunda mitad, a pesar de que la curva, la línea sigue hacia abajo la recta, en física decimos que está creciendo, ¿cierto? Desde que vale 0 hacia abajo crece. Ya, y por último tenemos el gráfico de aceleración por tiempo, donde la aceleración de gravedad va a ser un valor negativo, menos 10 metros por segundo cuadrado. Por eso es una línea horizontal, por eso, como les dije antes, en el valor 0, aquí si sacamos este punto, no lo voy a hacer de nuevo porque me quedó muy feo. Este punto, ya que va a ser 0, menos 10, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama? La aceleración va a seguir valiendo 10 metros por segundo al cuadrado negativos. Vale. Y aquí tenemos un ejercicio sobre gráficos. Acá la batería del iPad. ¿Cuál de los siguientes gráficos representaría mejor la posición versus tiempo? Ya, recordemos. Posición versus tiempo de un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba en condiciones ideales, o sea, sin roce, y que tarda un tiempo t en alcanzar su altura máxima. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ya probablemente pueden ir sacando sus conclusiones, que veo que ya las están sacando bastante rápido antes de dejarme explicar. Pero igual, por si no la sacan tan rápido, si se ponen nerviosos quizás el día de la prueba, ojalá que no, ya, estoy bromeando. Pero aquí pueden ir sacando conclusiones para ir tachando, ¿cierto? Por ejemplo, como vemos que es lanzado verticalmente hacia arriba, estamos diciendo que tiene velocidad inicial,
¿ya? Y que, no solo tiene velocidad inicial, sino que también hay un valor de aceleración en este gráfico. Y recuerden lo que vimos en la clase anterior, que también les hice yo esta parte, que, ASMR, que en los gráficos de posición por tiempo, la aceleración siempre va a hacer curvas. ¿Ya? Entonces aquí podemos empezar a tachar estos 3, y nos quedan estas 2 curvas. Primero tenemos, ¿por qué hice una línea ahí? Primero tenemos el D, ¿cierto? Que el gráfico D, ¿qué nos dice? El gráfico D nos dice que este cuerpo partió desde lejos. Por ejemplo, si yo estoy en Valpo, estamos hablando de un cuerpo que partió desde Concepción, ¿cierto? Y que vino hacia Valpo, que vino muy rápido hacia Valpo, y que después, pero vino decreciendo ¿cómo se llama? La velocidad, llegó acá, y después volvió a irse a Concepción, ¿cierto? Aumentando la velocidad. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, no me resultó el ejemplo de Valpo con Conce porque estamos hablando de gravedad, pero digamos entonces mejor que un objeto que partió, por ejemplo, desde 10 metros sobre el nivel del suelo, ¿cierto? Partió 10 metros acá arriba, vino hacia acá abajo y volvió a subir como un yoyo. Eso, este gráfico es aplicable a un yoyo, ¿cierto? Un yoyo haría esto. Y como bien dijeron en un principio, ya que esto es puro relleno que estoy haciendo, la correcta es la C, ¿cierto? Y este sería el yoyo. Recuerden que esto es un yoyo. Ahora sí que es un yoyo para que no se vayan a confundir en el futuro. Pero es un yoyo. Ejercicios. ¡Pum! Chiquillos, hay poco tiempo ¿qué hora? Son las 7:45. Así que vamos a hacerlo al toque. Para terminar tan tarde. Yo lo voy a hacer para hacerlo más bomba. O quizás ahí vamos haciendo los turnos con los cabros. También está la Tamara, para que la saluden. Hola Tamara. Bienvenida. No encajó tu idea. Así que pueden pegarle a la Tamara. Ya. Se lanza una pelota hacia arriba con velocidad de 30 metros por segundo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzará? Ya está bastante simple, porque parece que la velocidad de la altura máxima, esto es una H. Ya escribí súper mal. Es velocidad al cuadrado partido por G. 2G. ¿Cuánto es entonces? Díganme al toque. Al toque. Estoy tomando el tiempo. ¿Cuánto es 30 al cuadrado? 900. Porque 3 por 3 es 9. Más 2 ceros. 900 partido por 20. ¿Cuánto es? Muy bien. 45. Hay un zancudo acá. Ya. Un paracaidista se deja caer libremente desde un avión. La magnitud entonces de la velocidad que alcanza en 4 segundos después de lanzarse, ¿cuál va a ser? Acá, ¿esto será caída libre o será un lanzamiento hacia abajo? ¿Qué creen? Caída libre. Ahora hago las clases en mi terraza porque adentro de la casa están mis hermanas con estudio y cosas así. Mis papás están descansando, así que para molestarlo. Y no me gusta estar tan encerrado en mi pieza porque si no... es sad. Ya, caída libre. Entonces, ¿cuánto va a ser su velocidad? Le voy a poner para los que duden todavía. La fórmula simple, tenemos acá menos un medio, gt cuadrado. Mentira, estoy puro leyendo. La que te piden la velocidad. Acá, ¿cuál van a ocupar? Se marcaron 40 metros por segundo. ¿Ya? Ya, muy bien. Menos g por t. Entonces, sería alternativa C. Muy bien. Menos g por t, entonces sería menos 10 por t, que es 4. Así que sería 10 por 4. ¿Ya? Perfecto. Fiorella y Renata.
3. Un cuerpo se arroja desde un edificio con una velocidad de 20 metros por segundo hacia abajo. Esto es lanzamiento hacia abajo, ¿ya? Velocidad inicial diferente de 0. Y con velocidad de menos 20 por si acaso. Ya que sería menos 20 la velocidad inicial. La magnitud de la velocidad que alcanza a los 5 segundos. ¿De cuánto va a ser? De hecho, esta no tiene ni siquiera por qué calcularla. La pueden hacer mental. Y que alguien me diga por qué lo podría hacer así. Si quiere ocupar su micrófono sería mejor. Porque acá no se tienen que ocupar fórmulas. ¿Por qué pueden hacerlo de forma intuitiva? Porque, por lo que veo, Constanza y Mariana pusieron la correcta al tiro. Ya, se los digo yo entonces. Acuérdense que la aceleración de menos 10 metros por segundo al cuadrado quiere decir que por cada segundo aumenta la velocidad en 10 metros por segundo. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la velocidad al segundo 1? Va a ser la velocidad inicial, que es de 20 o de menos 20, menos 10. O sea, va a ser de menos 30. ¿Sí? Entonces, por cada segundo que pase, voy a ir sumándole menos 10. Cuando si pasan 5 segundos, voy a sumarle menos 50. ¿Ya? Sería menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70. ¿Ya? Por eso que sería entonces la ¿ya? 70 metros por segundo. Pueden haciendo con fórmulas, ¿sí? Y le va a salir igual, pero en este caso lo mejor es que ustedes ocupen eso, ¿ya? Y de todas formas, si lo quieren hacer con fórmula, lo hacemos con fórmula. Nos quedaría acá, por ejemplo, acuérdense que sería G es igual a la velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo, ¿ya? Entonces nos queda acá, perdón, menos G por T. Nos queda G por T es igual a velocidad final menos la velocidad inicial, ¿ya? Menos G por T nos queda 10 por 5, nos queda 50, ¿ya? Es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es de 20, así que nos queda menos 20, perdón, F, nos queda acá, espérate. Ya, acá no se nos queda final 70, es igual a la BF, ¿ya? Bueno, acá como negativo. También lo pueden hacer así, mira. Pero creo que es lo mismo que hiciste tú. Espérate, Oh, la B no sale, no sé por qué no sale la B. Ahí está la B, ahí sí. ¿Quién lo está escribiendo? Pero si al final. Está ahí arriba, ya, que tengo las cámaras por ahí arriba. Ya, bueno, sí. Así es, como la simplificada. Perfecto. Ya acá tenemos 3 posibilidades de correctas. Un niño se deja caer una piedra desde una ventana de 100 metros de altura. ¿Qué hace correcto? A ver, ¿cuál sería acá? Simple. ¿Creen que en 10 segundos voy a llegar al suelo? ¿O va a ser en menos tiempo? ¿O en más tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿La auto va a estar correcta o no? Así como intuitivamente. Igual después lo podemos sacar. Ya, la respuesta es que no. Se va a demorar mucho menos de 10 segundos. ¿Ya? Ahora, ustedes lo pueden hacer, y eso yo lo sé porque con ese inicio nosotros vimos como las distancias que se ocupaban cuando uno dejaba caer un cierto objeto, pero el tiempo va a ser menor a 10 segundos. Ahora lo vamos a sacar. Ahora, ¿la 1 va a ser correcta o no? ¿Qué creen? Ya, la 1 sí es correcta. Puede ser que si deja caer de caída libre, por cada segundo que pase va a ir aumentando en 10 la velocidad. Así que va a ser 10, 20, 30. ¿Ya? O sea, de 30 es de menos 30, pero si tú pones de 30 hacia abajo,
es como que ese hacia abajo me da el signo negativo, así que la 1 es correcta, ¿ya? Y 3, la aceleración de la piedra un segundo luego de ser soltada es de menos g. Ya, sí. Entonces ahora vamos a sacar, espérate, Pipe, ¿tú qué vayas a sacar ahí? Estoy explicando por qué la 2 es falsa. Ah, eso, yo justo iba a hacer eso. Ya igual Dale tú. Dale. No, que estaba escribiendo que si no hubiera aceleración, o sea, claro, si no hubiera aceleración y la velocidad fuera constante 10 metros por segundo, sería verdadera. Ya. ¿Eso no? Sí, no, me creo que es mejor, sí, mejor por el tiempo hay que decir que por eso que es falsa. Ahora, si lo calculan, le va a dar que va a ser mucho menos. Eso después lo pueden hacer con la fórmula. ¿Ya? Menos g de por sí negativa. Claro, lo que pasa es que igual depende de cómo te lo planteen. Tienen que tener ojo ahí. Claro. O sea, mira, Porque es puede- que la G de por sí es menos, o sea, la G es 10, ¿ya? Es 10. Ahora, según mi sistema de referencia que yo ocupe, acuérdense que para abajo va a ser negativa. Cuando yo la reemplazo en una fórmula, va a ser negativa. Ya van a entender como menos 10. ¿Ya? Pero, acá lo que me dicen es que la G va a ser negativa. Al soltarla, sí. Eso es correcto. sería 500. ¿Qué? No sé de qué se refiere. No sé. En la 2. Pero en la 2 no te piden la velocidad, pues. En la 2 te piden el tiempo. No, claro, lo que pasa es que en la 2 no habría D porque a los 10 segundos ya la piedra llegó al suelo que rato y rebotó y le pegó a alguien. El tiempo lo puedes sacar con esta. Ya, vamos a sacar el tiempo. Después lo puedes sacar con esto que era de posición. Es ¿Quieres igual a menos G, o sea, menos un medio de G. Ah, no puedo escribir. T cuadrado. Esa, tú lo puedes hacer. Ya. ¿Ya la hacemos? Ya la hacemos. Entonces acá tenemos 100. Acá tenemos menos 10. Más 10. Partido por 2 por el tiempo al cuadrado, que esa es la incógnita. Ya nos queda 100. Acá nos quedaría menos, o sea, es igual a 5 por t cuadrado. 100 partido por 5 nos queda 20. ¿Ya? Nos quedaría como la raíz de 20. ¿Ya? Y la raíz de 20 es menos que 10. Eso. Ya. Sí, lo que iba con la explicación que iba antes es que, porque obviamente si estamos hablando de caída libre, es imposible que haya rapidez constante. Pero ahí lo que trató de hacer el que escribió el ejercicio es confundirles justamente haciéndoles creer de que la velocidad valía 10, y ahí habría sido verdadera. ¿Cachai? Pero es un distractor, porque en el fondo eso no existiría. Claro. Ya. Este año nuevo Don Checho destapa una botella de champaña y el corcho sale disparado verticalmente hacia arriba con velocidad de 20 metros por segundo. Considerando que el punto de referencia I es igual a 0, ¿ya? La boca de la botella es falso afirmar que ocuparon como que la boca de la botella es el punto de posición 0. Entonces, ¿qué va a ser falso afirmar? Ya. Entonces vamos con la primera. Dice, no. Déjame correr el chat. Ya. Entonces, el coche se demora 4 segundos en subir y volver al mismo lugar. Para eso lo que hay que hacer es sacar primero el tiempo máximo, que el tiempo máximo, acuérdense que era la velocidad, no acuerdo bien de la fórmula, era velocidad inicial partido por G, creo, ¿no? Si lo pueden poner ahí en el chat. ¿Sí? Ya, bueno, mi memoria está intacta. Entonces es de 20 metros, ¿ya? Y 20 partido por 10, nos queda que el tiempo máximo va a ser de 2 segundos, ¿ya?
Entonces, el tiempo en subir es de 2 segundos y el de bajar va a ser 2 segundos, así que total va a ser 4. Así que la primera va a estar correcta. ¿Ya? La segunda nos dice, cuando el corcho llega a su altura máxima, la aceleración es de menos g, sí, es correcta. El viaje de subida tarda lo mismo que el viaje de vuelta, ¿sí? Dijimos que el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de vuelta. La distancia total recorrida hasta llegar al punto inicial equivale a 2 veces la altura máxima. Claro, porque si yo tengo un corcho acá, no, o sea, es la E, sí, sí o sí. Si yo tengo un corcho acá y yo lo lanzo hacia arriba, en este tipo de movimiento tiene que caer acá y la distancia va a ser la misma, ¿ya? Tanto la ida como la de bajada. Así que va a ser 2 veces la altura máxima. Así que por descarte nos queda que va a ser la E. ¿Ya? ¿Por qué? Nos dicen que la magnitud de la velocidad del corcho a los 3 segundos es de 30 metros por segundo. Yo sé que a los 2 segundos, mira, yo sé que al segundo 0, bueno acá tiempo. Al tiempo 0, la velocidad va a ser de ¿cuánto? De 20 metros por segundo. Al tiempo 1, la velocidad va a ser de 10 metros por segundo. ¿Sí? Al tiempo 2 va a ser de 0 metros por segundo. Y porque aquí va a estar en mi tiempo máximo, ya va a estar en la altura máxima, va a estar acá. Ahí empieza a bajar. Al segundo 3 no va a ser de 30, sino que va a ser de menos 10 metros por segundo. Y al tiempo 4 va a ser de menos 20 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces al tiempo 3 va a ser de menos 10 metros por segundo. Ya. LOL. Si me arrojo una... Yo eso como si es que yo me arrojo al precipicio. Si me arrojo al precipicio... Si arrojo una pelota al precipicio con 10 metros por segundo hacia abajo, eso va a quedar grabado. A los 4 segundos, ¿habrá recorrido cuánto? Recuerden la aceleración. ¿Ya? Bueno, las respuestas están todas en la guía. Ya. O sea que nos piden a nosotros distancia. Acuérdense que la distancia, acá tengo una velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, acá preocupar ustedes varias cosas. Yo, la fórmula que me encanta ocupar es esta. La velocidad final. No me sé la versión, así que no la voy a ocupar. Mentira. Voy a ocupar esta, que sea de distancia es igual a velocidad inicial por t medio a t cuadrado, gt cuadrado. Ya. Entonces, la velocidad inicial por t va a ser de 10 por 4. 10 por 4. Ya tengo yo, esto que sería menos un medio por g, que va a ser menos 5, por el tiempo al cuadrado, que va a ser 16. ¿Ya? Entonces, esto va a ser menos 40, ¿ya? Algo más. Y esto va a ser 16 por 5, nos queda 80, ¿ya? Menos 80. Entonces, al final esto nos queda menos 120. ¿Sí? Bueno, esa es la posición. Pero al final, como es distancia, nos queda positivo. Va a ser B, de 120. Ya, voy a ir más rápido porque para que no, los que se quedan no estén hasta tan tarde. De las afirmaciones al respecto al movimiento vertical, es correcto que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniforme, no. La caída libre es un MRU-A acelerado, porque tiene una aceleración. En la caída libre la aceleración aumenta de forma constante, no, se mantiene constante, ¿ya? No es que aumente de forma constante, se mantiene constante. Si se deja caer una roca y un clavo desde un edificio, ¿la roca llevará mayor aceleración? No, ya dijimos que va a ser siempre la misma. Si una piedra se suelta desde cierta altura y otra que se lanza hacia abajo 5 metros por segundo, ¿ambas tienen la misma aceleración de gravedad? Sí, esa es correcta, ya siempre la misma g.
Voy a borrar mis anotaciones. Perdón. Sorry. Ahí está. Si lanzamos un objeto hacia arriba, ¿este tardará más en subir que en bajar? No, el tiempo va a ser el mismo. Así que en este caso, la correcta va a ser la D. ¿Ya? 8. Si se deja caer libremente un objeto de 80 metros, el tiempo en llegar al suelo, ¿cuánto va a ser? Ya, acá básicamente ocupar esta menos G por T va a ser igual a la velocidad. Entonces, acá voy a despejar el tiempo. Nos queda que la velocidad, no tengo la velocidad, estoy publicando, voy a ocupar la otra. Sí. Por lo tanto, voy a ocupar esta. Así que, La de itinerario se ocupa. sí. Ah, que soy weón. Acá es tiempo. Sí, sí, sí. Ya. Entonces la distancia es de 80 metros. 80. Ya. 80. Acá tengo de nuevo 5. Y acá tengo t cuadrado, que va a ser lo que me están preguntando. Ya. 80 partido por 5. Acá nos va a dar 16. Y la raíz de esto va a ser entonces 4. Va a ser 4 segundos los que se demore en bajar. La B, nos quedan 2. ¿Cuál es incorrecta de las que están ahí? Disparar hacia arriba, lanzar. Disparar hacia arriba es un lanzamiento vertical. Sí. Soltar una moneda, caída libre. Sí, porque es soltar. Patear una pelota de fútbol a un arco, movimiento parabólico. Sí. Es que esta guía antes tenía lo que era lo parabólico, pero eso se sacó. Así que quedó esta pregunta. Tiene una piedra de un balcón hacia abajo, lanzamiento vertical, sí, y lanzar un básquetbol hacia el aro, lanzamiento vertical, no, eso es una parábola. ¿Ya? La parabólica. Y, se acabó. Es que la última era de parábola, así que quedan acá gatos. Wow. Eso fue intenso, nos pasamos un poquito. Pero no tanto. Por 5 minutos. Imagina cómo habrá sido con Kahoot. Eso. Así que les subo prontamente a ustedes el video. No sé si les queda alguna duda. Fue intensa la clase. 8:40, ¿cómo puede ser? Yo que me ando estresando por llegar temprano. O sea, que son las 8:05.